Nos disponemos en las manos de la triple presencia y de sus ángeles, infinito Padre, en esta hora bendita en la cual le damos gracias por habernos creado y hacernos pasar por tantas vivencias. Ponemos en sus manos a todos los seres del universo y por supuesto los de Urantia y los de cada una de nuestras naciones, incluyendo nuestros familiares, y de manera particular quienes estamos en este lugar y quienes se integran más adelante. Porque de verdad anhelamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro ser, que dentro de nuestro corazón tengamos la claridad de cuál es su voluntad y los detalles de nuestras debilidades, para trabajar esas debilidades y para coincidir en cada pensamiento, palabra y acción con su divina voluntad. Ponemos en sus manos de manera muy especial a su hijo Ricardo, para que sea inspirado en esta bendita hora y de esa manera pueda darnos lo que usted le impulse y podamos absorberlo e irradiarlo a nuestros semejantes, siempre para el beneficio de nuestro prójimo, que redunda en el beneficio del yo, y así poder cooperar para ese plan divino de vida eterna, Señor. Esto lo colocamos en sus manos, dándole gracias por esa salud triple que le da a todos y cada uno de nosotros, de nuestra alma, mente y cuerpo, y lo hacemos en nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Amén. Gracias, Marcelino. Entonces, ya todos conocen a Ricardo. De todas maneras, le damos nuevamente la bienvenida a Ricardo. Yo no lo conocía, la verdad lo oí en el grupo de Ginny. Me encantó. Tomé sus datos, Ginny me los dio. Y esta es la segunda ponencia que ya nos pone ponencia que nos pone, que nos da en este grupo. Hoy un tema muy interesante, de los temas más controversiales que tenemos en la quinta revelación, que es Judas, Judas Iscariote. Entonces hoy Ricardo nos da la ponencia sobre los motivos de Judas. Adelante, Ricardo. Muchas gracias por este honor. Realmente para mí es muy agradable poder compartir y tener una escucha de esta calidad con este calibre tan espiritual que es sumamente estimulante. Y bueno, justamente este tema harto controversial en el sentido de una vida que se autosuprime, en este caso la de Judas, y pues lo han mencionado y lo reitero, uno de mis oficios es ser terapeuta, soy psicólogo, que he venido evolucionando de las líneas clásicas a la línea transpersonal, que tiene un tinte, permítanme decirlo, de espiritualidad. Y el libro de espiritualidad número 1 en este planeta se llama el libro Durantia. Entonces, hace 30 años llegó a mis manos el libro Durantia. Pati, yo lo empecé a leer extrañamente por la página 1176, documento 107, que es donde nos habla de la presencia de Dios en mi mente, que para mí es la noticia de las noticias. Saber que Dios está aquí y que depende de mí que yo me abra a su influencia y que no hay necesidad de ningún tipo de interfase, ni intermediario, ni chamán, ni sacerdote, ni rabino, ni imán, ni gurú, para estar con Dios. Ese contacto hacia adentro es algo que realmente me vino a revolucionar mi existencia, ¿no? Saber que Dios está en mí y que puedo conectarme cuando yo quiera, sin necesidad de ritual alguno. Esto es para mí maravillosamente gigantesco porque viene a desaparecer una gran cantidad de un conocimiento no necesariamente imprescindible de las religiones anteriores. Y justamente como decía nuestro hermanito Osvaldo, para leer el libro Durantia se tiene que desaprender. Y es bien difícil desaprender porque nos aferramos a nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestra forma de pensamiento, porque es de donde nos sostenemos. Pero para que esto funcione tiene uno que empezar a quitarse como si fuese una cebollita, así como capita por capita. Entonces, bueno, tengo la presentación en PowerPoint, entonces me encantaría que me den permiso de empezar a compartir lo que tengo preparado. Ya lo tienes. Muchísimas gracias, Angelita. Angelita, un abrazote bien grande para ti, para Lucy, con todo esto que están haciendo, que sé que es un trabajo bien intenso, pero su trabajo es altamente remunerado, muy, muy remunerado. Y la paga es la creación del alma.
y la creación del alma es el paso número 1 para la fusión con el ajustador del pensamiento. Entonces, qué envidiable paga tienen ustedes. Gracias. En este caso vamos a hablar en esta ocasión de los motivos de Judas, que llevó a Judas Iscariote justamente a hacer esta traición y qué opina el libro Urantia y las opiniones que podemos dar, que el libro Urantia también nos da posibilidad de interpretación. Por lo tanto, lo que vamos a escuchar, me baso yo básicamente en el libro Urantia, pero no solamente el libro Urantia. Entonces, selecciono los textos con justamente los documentos, los numerales, y luego hago comentarios en base a ese texto que está ahí, para que no sea solamente una cuestión totalmente Urantia, sino meto la parte de psicología que se me hace muy importante aquí. La siguiente, Osvaldo, por favor. Entonces dice mi proyecto de vida en la eternidad, que es de entrada muy importante esto porque hablo de una forma de cómo nos podemos eternizar. Y abajo en la cintilla dice mi evolución plena e impecable. Lo que se ve entre corchetes es mi comentario personal. Cuando empiece con un numeral Durantia va a ser congruente eso. Entonces dice, te suplico me des tu permiso de compartir contigo una pequeña gotita de conocimiento que tengo aquí ahora en el indudable vasto océano de tu sabiduría personal. O sea, yo reconozco que todos tenemos una sabiduría personal y por supuesto cuando está el ajustador del pensamiento y esta confederación de seres en nuestra mente y alrededor nuestro, pues es indudable que sí tenemos este océano. Pero cada uno lo tenemos, entonces en estas charlas considero que es importante que cada quien podamos ir aportando esa gotita de conocimiento congruente hacia este proyecto de vida y la eternidad. Muchísimas gracias. Por favor, Osvaldo, si eres tan gentil. La aclaración del tipo de lenguaje es importante porque, como decimos aquí en México, que sea del diario, que sea común, que sea un lenguaje vernáculo, que tenga una capacidad de, entre comillas, de pegamento emocional, porque de esa manera, con este pegamento emocional, vamos a poder recordar un poco mejor las cosas y se hace más accesible a más gente, quitando la parte técnica, la parte que puede ser más engorrosa, aunque quizás más elegante, pero puede que no sea accesible para todos. Por favor, la siguiente, Osvaldo. Esto lo escribí, que dice antes de iniciar, celebrando autonomástico te ofrezco mi padre, mi hermano, mi amigo, mi superlíder y también mi superhéroe, mi amado Micael de Nevadón, mejor conocido aquí en nuestro planeta Urantia como Jesús el Cristo. Te ofrezco como seguidor incondicional tuyo una gran disculpa, ya que en tu séptimo autootorgamiento que elegiste realizarlo aquí en tu... La siguiente, por favor. En tu planeta que tú mismo has creado, llegas en virtuosa misión de bondad, amor, misericordia y ejemplo de perfección divina a seguir. Y como paga este ejemplo de vida impecable que nos modelaste en esta tu encarnación planetaria, algunos de nuestros ancestros humanos deciden asesinarte. Y tú, como respuesta a estas terribles e injustas agresiones, contestabas con templanza y divina certeza. Por favor, la siguiente. Que se haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que, mi querido maestro, mi amado Señor, te reitero mis más sinceras disculpas de que algunos de mis extraviados hermanos humanos, ancestros de aquel entonces, te hayan hecho morir en la cruz. He estado presente en un par de celebraciones y me nació ofrecer esa disculpa, ¿no? Las felicitaciones sí, pero creo que era muy importante disculparnos y quise tomar esta misión de una disculpa porque llegó y lo asesinamos, ¿no? Nosotros no, nuestros ancestros de hace 2000 años, algunos, y eso pues me da mucha pena, pero por eso ofrezco la disculpa. Por favor, la siguiente, Osvaldo. La historia, vamos a ver un poco de la historia, como está narrada y como viene en forma cronológica en el libro. Siguiente, por favor. El documento 177, 47, que aquí inicia cuando el primo terminó de hablar, el primo de Judas, claro, presentó a Judas, quien, adelantándose frente al sumo sacerdote, dijo, todo lo que mi primo acaba de prometer lo haré yo, pero
¿qué estáis dispuestos a darme a mí por este servicio? Judas no pareció discernir la expresión de desdén y aún de disgusto que inundó el rostro del vanaglorioso Caifás, de corazón endurecido. Demasiado ansiaba él su autoglorificación, claro, Judas, y anhelaba la satisfacción de la autoexaltación. Siguiente, por favor. Ahora en el 177, 4:9, Judas volvió a donde sus asociados en el campamento embriagado, con ideas de grandeza y gloria tales como no había tenido por mucho tiempo. En esta última motivación de intención consciente, la traición de Judas demostró ser el acto cobarde de un desertor egoísta, cuya única preocupación era su propia seguridad y glorificación, pese a las posibles consecuencias de su conducta sobre su maestro y sobre sus ex asociados. Por favor, la siguiente, Osvaldo. Gracias. Ahora en el 177, 4:11, no debéis olvidar que Judas había sido discípulo de Juan mucho antes de seguir a Jesús. Judas no se daba cuenta, pero era un cobarde. Por favor. 182, 3:11, antes de que llegaran Judas y los soldados, el maestro ya había recobrado plenamente su interés habitual. El espíritu había triunfado sobre la carne, la fe se había afirmado sobre todas las tendencias humanas al temor y a la duda incierta. Y mi comentario es, recordemos que en el ser humano, en nuestros inicios y por ende en la ausencia de frenos autoimpuestos, el ejercicio del libre albedrío era acotado por el temor y la duda incierta. Y Jesús, como hijo del hombre, en esta parte de hijo del hombre, estaba viviendo esa experiencia de los frenos impuestos al ser humano de aquel entonces. Y por lo tanto había, entre comillas, flaqueado porque estaba dentro de la parte genética del Hijo del Hombre, no en la parte del Hijo de Dios, pero sí en la parte del Hijo del Hombre. Y hay que recordar esta dualidad. Y por lo tanto tuvo que sobreponerse. Evidentemente, cada quien tendrá técnicas distintas para sobreponerse y él utilizó pues las que tenía a la mano como hombre poder hacerlo. Por favor, Osvaldo. En el 183.3.5, mientras se recuperaban los guardianes después de su impresión al ver por primera vez a Jesús y oír el sonido de su voz insólita, mientras los apóstoles y discípulos se iban acercando cada vez más, Judas se enfrentó con Jesús y besándole la frente dijo: «Salve, maestro e instructor». Al abrazar así Judas a su maestro, Jesús dijo: «Amigo, ¿acaso no basta con esto? ¿Aún quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso?». Pero fíjense cómo Jesús le dice amigo, o sea, no, nunca le dice traidor, le dice amigo, y eso es bien importante señalar, ¿no? Sin embargo, reconoce esa amistad y le señala que acaso no basta con esto, aún quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso. Siguiente, por favor. 183.5.3. Alrededor de esta hora, Juan Zebedeo, recordando las instrucciones de su maestro de permanecer siempre cerca, se acercó apresuradamente a Jesús, que caminaba entre los dos capitanes. El comandante de los guardianes del templo, viendo a Juan a su lado, dijo a su asistente: «Agarra a este hombre y átalo». Es uno de los seguidores de este tipo, o sea, de Jesús. Pero cuando el capitán romano escuchó esto y mirando a su alrededor, vio a Juan, dio órdenes de que el apóstol viniera a su lado y que nadie debía molestarlo. Luego el capitán romano dijo al capitán judío: «Por favor, este hombre no es ni traidor ni cobarde, lo vi en el jardín y no desenfundó una espada para resistirnos. Tiene el coraje de presentarse para estar con su maestro y nadie le hará daño alguno. La ley romana permite que todo prisionero tenga por lo menos un amigo para que esté a su lado ante el juicio y nadie impedirá que este hombre esté al lado de su maestro, el prisionero». Por favor, siguiente. En el 183.5.3 ahora se refieren a Judas, los reveladores, y dice: «Cuando Judas escuchó esto, tanto se avergonzó y se sintió humillado que empezó a caminar más lentamente hasta terminar detrás del grupo, llegando solo al palacio de Anás». Comento: aquí es cuando Judas inicia su despertar, su impactante toma de conciencia. Aquí se inicia su intensa y no voluntaria autoobservación, se inicia el remordimiento de conciencia. Aquí señalar también que protege, permítanme llamarlo la providencia, a Juan, discípulo más joven, y el capitán
judío lo quiere apresar, pero inmediatamente yo pienso que el ajustador del pensamiento del capitán romano le dijo no, defiéndelo y procede a defenderlo y lo pone a su resguardo, lo pone juntito a él, dice, a este nadie me lo toca, ¿no? Porque la ley romana le da ese derecho y tuvo el coraje de mantenerse aquí, ¿no? Judas cuando escucha esto, la palabra de su amigo, o sea, tuvo el valor de estar con su amigo y su maestro, ¿no? El coraje de estar ahí. Y Judas estaba haciendo lo contrario, lo estaba entregando, ¿no? Por eso escucha esto del exterior. A veces necesitamos un feedback, una retroalimentación del exterior, y en este caso lo escucha Judas, y empieza a darse cuenta. Por eso pongo entre comillas, aquí es cuando Judas inicia su despertar, empieza a tomar conciencia. La siguiente, por favor, hermanito Osvaldo. En el 186 dice, todos estos judíos detestaban a Judas, miraban al traidor solo con resentimiento de gran desprecio. A lo largo del juicio de Jesús ante Caifás y durante su aparición ante Pilatos, a Judas le remordía la conciencia por su conducta traicionera. Por favor. Judas estaba anonadado, pasmado. Judas no podía creer que estos líderes de los judíos permitieran que él traicionara a sus amigos y a su maestro. Luego le ofrecieran como recompensa 30 piezas de plata. Aquí quisiera hacer un reconocimiento, un comentario psicológico, porque Judas le pone a los del Sanedrín que cómo permitieron que él traicionara, que Judas traicionara a sus amigos y que luego le pagaran solo 30 monedas o 30 piezas de plata, ¿no? Judas aún no estaba reconociendo, sino estaba mandando, como es muy común en el nivel de conciencia de la mecanicidad, decir, tú me hiciste enojar, tú eres el culpable de que yo esté mal, cuando lo importante es reconocer que uno tiene esa gran responsabilidad. Siguiente, por favor, hermanito. En el 186:1-4, a cierta distancia vio Judas que levantaban el travesaño con Jesús clavado en él. Judas, al ver esto, volvió corriendo al templo y forcejeando con el centinela consiguió entrar y pararse ante el Sanedrín que aún estaba reunido. Comento, aquí es cuando a Judas toma plena conciencia de lo que él ha hecho. En México decimos le cae el 20, se da cuenta, toma la conciencia de la ignominiosa, de la vergonzosa acción que ha hecho. Siguiente, por favor. En forma energética sufre la ruptura de su centro emocional, toma conciencia plena de lo que ha hecho y decide ejercer sobre él mismo como abogado, fiscal y jurado y juez la pena máxima, la muerte, intentando así mitigar, aunque sea un poco, de su autoconfesada culpa. No puede volver el tiempo atrás, pero sí puede Judas ejercer ahora sobre sí mismo el máximo autocastigo posible sobre ser humano alguno. Aquí es importante entonces que al tomar conciencia le cae como un balde de agua helada lo que ha hecho. Imagínense, intentemos ser un poquito empáticos, ponernos un poco en las sandalias de Judas, y cuando él observa que gracias o como fruto de toda esta acción de traición, su maestro, su querido maestro, es asesinado o está siendo asesinado, crucificado de una forma tormentosa, ¿no? Y que de alguna manera, pues, Judas siente que ya no vale la pena vivir y ejerce entonces como abogado, fiscal, jurado y juez mismo de sí mismo la pena máxima que se puede ejercer o que se puede ejercer en aquel entonces, que es la misma muerte. Este es un momento muy importante de reflexión. Siguiente, hermanito Osvaldo, por favor. Sabe ahora, sin duda alguna, que le falló a su amado maestro, a sus amigos, le falló también a Dios. Su codicia, su orgullo, su exceso de deseo de autoglorificación fueron sus dioses. Una infancia como hijo único, con padres no muy sabios, donde no le modelaron la tolerancia a la frustración ni la capacidad de tener consideración externa, es decir, a Judas no le enseñaron que también hay que saber perder. Siguiente, por favor. Judas se la pasaba buscando consejo y apoyo con falsos amigos y de plano con algunos francos opositores a las enseñanzas de su maestro. No, nos menciona los reveladores que no acudía con sus compañeros apóstoles y tampoco acudía en forma personal con Jesús y acudía con los facilitos, ¿no? Que lo echaban a andar, entre comillas. Y todo esto termina esta lamentable carrera de Judas y en busca de un desesperado perdón se quita la vida. Siguiente, hermanito, por favor.
En el 186 dice, el traidor estaba casi sin aliento y altamente conmovido, pero consiguió balbucear estas palabras: he pecado, entregado sangre inocente. Vosotros me habéis insultado, me habéis ofrecido dinero como recompensa de mis servicios, el precio de un esclavo. Me arrepiento de haber hecho esto. He aquí vuestro dinero. Quiero liberarme de la culpa de la traición. Dice, me arrepiento. Toma conciencia de lo que hace y se echa para atrás. Hay que destacar que Judas no se fue con el dinero a su finca, ¿verdad?, a gozarlo, sino le dio una culpa tan grande, un nivel de conciencia tan grande, que se arrepintió. Dijo, ¿qué he hecho, no? Pero al menos lo que quiero hacer es mitigar un poco, devuelve el dinero. Siguiente, por favor, hermanito. Muchas gracias. En este arrepentimiento, cuando es sincero, está implícita la metanoia. En griego la palabra metanoia significa cambio de mente. ¿No somos acaso todos los seres humanos hechos en forma imperfecta? Esencia perfecta, sí, con origen en la confederación de seres espirituales que nos acompaña, que viaja a esta esencia en un soporte bioquímico y electromagnético de origen animal imperfecto. Y además en un mundo decimal donde se experimenta, donde la rebelión de Lucifer y la falla adánica están aún repercutiendo en nuestros días. Es decir, vivimos en un mundo imperfecto. Por favor, siguiente. Judas, al aplicarse la pena máxima, muestra una metanoia que es, a final de cuentas, el inicio de la búsqueda de una espiritualización de la materia y la energía a través de una mente rectoreada por el sector espiritual. Judas tomó conciencia plena de su terrible falta y decidió tirar la basura que estaba arraigada en su mente y que lo estaba consumiendo. Siguiente, por favor. Judas, a mi parecer, debe estar en un larguísimo proceso de rehabilitación espiritual. La justicia suprema no actuará mientras la misericordia divina tenga algo que rescatar. Y Judas sí exhibió de una manera tardía y precipitada un darse cuenta e intentó a su manera con su suicidio mostrar que había comprendido su error y que de ninguna manera merecía estar ya más en este mundo. Por favor, hermanito. En el 186.1.5, cuando los potentados de los judíos escucharon a Judas, se burlaron de él. El que estaba sentado más cerca del sitio donde se encontraba, Judas de pie, le indicó con un gesto que se fuera de la sala, diciéndole, tu maestro ya ha sido puesto a muerte por los romanos, y en cuanto a tu culpa, ¿qué nos importa a nosotros? Siguiente, por favor. En el 186.1.6, al abandonar Judas el aposento del Sanedrín, sacó las 30 piezas de plata de la bolsa y las arrojó al piso. Judas ahora experimentaba la comprensión de la verdadera naturaleza del pecado. Por favor, hermanito Osvaldo. Ya se habían desvanecido el atractivo, la fascinación y la habilidad de las malas acciones. Ahora el malhechor estaba a solas, frente a frente con el veredicto de enjuiciamiento de su alma desilusionada y desencantada. El pecado fue atractivo y aventuroso mientras lo cometía, pero ahora tenía él que enfrentarse con los frutos de los hechos ya desnudos y despojados de romanticismo. Por favor, hermanito. La comprensión es el inicio del cambio de mente, la metanoia. Judas empieza a despertar, se autoobserva, toma conciencia de sí y así paladea el amargo sabor de su gran pecado de traición. Siguiente, por favor. En el 187 dice, el que fuera embajador del reino del cielo en la tierra caminaba ahora por las calles de Jerusalén, solo y abandonado. Su desesperación era total y absoluta. Por favor. Así anduvo por la ciudad y fuera de sus muros hasta descender a la terrible soledad del valle de Hinnom, donde trepó por las rocas abruptas y quitándose el cinto, ató un extremo a un pequeño árbol y el otro extremo alrededor de su cuello y se arrojó al precipicio. Antes de morir, el nudo que sus manos nerviosas habían atado se soltó y el cuerpo del traidor se reventó en pedazos al caer con las ásperas rocas. Empezó la consecuencia de su decisión ahí. Siguiente, por favor, hermanito. En el 187 nos dice, uno de los bandidos, quitando esa escena, vamos a la escena donde está crucificando a Jesús el Cristo,
pero es pertinente esta parte porque tiene que ver, uno de los bandidos vituperó a Jesús diciendo, digamos el conocido mal ladrón, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Pero cuando terminó de reprochar hacia Jesús, el otro ladrón, el que conocemos comúnmente como el buen ladrón, que muchas veces había oído las enseñanzas del maestro, dijo, ¿acaso no temes ni siquiera a Dios? ¿No ves que sufrimos con justicia por nuestras acciones? Pero este hombre sufre injustamente. Por favor, hermanito. Mejor sería que buscásemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Cuando Jesús oyó al ladrón hablar así, volvió la cara hacia él y le sonrió con aprobación. Al ver el malhechor, el rostro de Jesús, vuestro hacia él, se llenó de valor, ventiló la pobre llamita de fe. Incluso ese mal ladrón crucificado por sus crímenes tenía también una llamita chiquitita de fe, ¿no? Es bien importante saber que tiene esta llamita de fe. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo estas famosas palabras, ¿no? Que en la Biblia no vienen tal cual. De cierto, hoy te digo que tú algún día estarás conmigo en el paraíso. O sea, esta llamita, este momento lo tuvo el mal ladrón, ¿verdad? Perdón, el buen ladrón, disculpen. Y que de alguna manera, si lo comparamos, Judas, y siento que ventiló también su llamita de fe, nada más que Judas fue más intenso y en este juez y parte que él mismo se hace, se quita la vida. Pero considero que Judas sí ventiló su llamita de fe y en su juicio dijo, no merezco permanecer aquí, he hecho demasiado daño. Continuamos, por favor, hermanito. Muchas gracias. Es verdad, después de todo, que se os perdonarán vuestras deudas, así como vosotros perdonar a vuestros deudores. Y comparto aquí, no hay manera que siembres frijoles y coseches sandías. La tercera ley de Newton. ¿A qué me refiero con esto? Adelantando un poco lo que viene más adelante, nos habla mucho el libro Durante de la importancia de otorgar verdad, belleza y bondad, y que la bondad junto con el amor tienen un vástago que se llama misericordia, y que nosotros no queremos, no podemos esperar un perdón si nosotros no perdonamos. No hay manera que uno siembre frijoles y cosechemos sandías. Si queremos cosechar sandías, tenemos que sembrar semillas de sandías. La tercera ley de Newton, que dice a toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad y en sentido contrario. Y sabemos que las leyes espaciotemporales son la voluntad, a final de cuentas, de la aplicación a través de la tercera fuente y centro de la voluntad del Padre Universal, junto con el Hijo Eterno. Así es que este es así como una especie de llamado que desde mi punto de vista quiero hacer al juicio, a su juicio personal de qué se tiene que otorgar a Judas Iscariote. Misericordia o justicia. La siguiente, por favor, hermanito. Muchas gracias. Las consideraciones. El siguiente, por favor. Antecedentes. La justicia suprema y la misericordia divina. Siguiente, por favor, hermanito. ¿Qué quieres ser, hermanito? ¿Fiscal o abogado? ¿Qué te llama más? ¿Ser el acusador o ser quien pudiese en dado momento abogar por Judas si es que lo mereciera? Cada quien tiene que elegir, cada quien va a decir qué semilla va a sembrar, pero acuérdate que no puedes querer sandías si sembraste frijoles, ¿no? No puedes como decir, perdóname, Señor, porque yo también he perdonado. Este es un buen ejercicio, este es un magnífico ejercicio, ese análisis de Judas, porque nos pone a autoobservar a nosotros mismos, tomar conciencia que lo que yo esté sembrando en este instante, aquí ahora, aunque lo tenga en mi mente y no lo exprese, es el fruto que yo voy a cosechar. ¿Qué quieren ser, hermanitos? No me contesten ahorita, al ratito. ¿Fiscal o abogado? Siguiente, hermanito Osvaldo, por favor. Judas Iscariote era el hijo único, dice el documento 138.2.9, el hijo único de judíos ricos que vivían en Jericó. Judas Iscariote era el único judío entre los apóstoles. Fue esta misma noche cuando Judas Iscariote llevó a Jesús
aparte para preguntarle por qué nada se hacía para liberar a Juan de la prisión, pero Judas no quedó totalmente satisfecho con la actitud de Jesús. Judas quería escuchar lo que él quería escuchar. Judas no abría su panorama y empezó a recibir esa enseñanza que para Judas fue veneno. Pero estamos viendo un error de interpretación de Judas de las divinas enseñanzas que Jesús estaba compartiendo con los apóstoles, por supuesto, incluyendo a Judas. Siguiente, por favor, hermanito. Natanael y Judas Iscariote eran los más instruidos entre los 12. O sea, Judas era una persona culta. Judas era hijo de personas adineradas, de judíos adinerados. Tenía mucha cultura. Era excelente en los negocios. Era muy bueno en la parte que él hacía, ¿no? No fallaba. Que podemos ver entonces como una cultura financiera y una cultura en general no garantiza un fruto espiritual. Y que puede que haya personas con una gran ignorancia intelectual, pero que pueden otorgar un fruto de espiritualidad. Entonces tenemos que saber diferenciar y de pronto los que somos papás, a veces nos preocupamos mucho por mandar a nuestros hijos y que tengan una excelente educación universitaria. Y a veces nos olvidamos que la más importante de las educaciones es la educación espiritual. Y puede que no sea justamente de las religiones que actualmente nos están imperando en nuestro planeta. Pero ánimo, tenemos la entrada del libro Grantia, esta maravillosa quinta revelación, que es justamente lo que nos reúne y que podemos modelar y otorgar a nuestros hijos y a la gente que está muy cercana a nosotros. Bien, entonces en el 139, 12:6 dice, Judas era el hijo único de no muy sabios padres. Durante toda su vida Judas había cultivado el hábito de vengarse de aquellos que según él le habían tratado injustamente. Y los papás quizás de pequeñitos no estaban ahí para poder marcarle la corrección y aplicar el correctivo a Judas para que dejara esa parte no tan positiva. Siguiente, hermanito Osvaldo, por favor. En el 139, 12:4 dice, no ve ningún rasgo especial en Jesús que Judas admiraba más, admiraba en general la personalidad atractiva y exquisitamente encantadora del maestro. Judas nunca fue capaz de superar sus prejuicios judeos contra los asociados galileos, aún llegaría a criticar en su mente muchas cosas de Jesús mismo, ¿no? Tenía justamente esa sensación de ser una persona superior y despreciaba por eso a sus compañeros. Y había ese desprecio hacia Jesús. Qué importante es no guardarse, no subirse esa corcholatita que nos pueda permitir una parte del linaje quizás real de judíos, en este caso de Judas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No hay que permitir que se instaure ese orgullo y esa soberbia. Siguiente, por favor, hermanito, gracias. En el 139, 12:7 dice, para Jesús, Judas era una aventura en la fe. Desde el principio el maestro entendió plenamente las debilidades de este apóstol y supo muy bien los peligros de admitirlo en el círculo de los apóstoles, pero está en la naturaleza de los hijos de Dios dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación y supervivencia. Jesús quería que no solo los mortales de este mundo, sino los observadores de innumerables otros mundos supieran que, siguiente por favor, cuando existen dudas sobre la sinceridad y el entusiasmo de la devoción de una criatura por el reino, es práctica invariable de los jueces de los hombres aceptar plenamente al candidato dudoso. La puerta a la vida eterna está abierta de par en par para todos. Todo el que quiera puede venir. No hay restricciones ni cualificaciones salvo la fe de aquel que viene. En otra parte del libro también dice que es preferible la posibilidad de una insurrección antes de cerrar la puerta a una persona quizás de dudoso origen que tiene esa llamita de fe. Entonces, es bien importante porque ahorita quizás estamos de alguna manera relativamente cómodos en este sector urantiano, pero ¿qué creen? ¿Vamos a hacer nuestra transición? Seguro que sí. En este planeta no nos vamos a quedar. Vamos a hacer la transición, la llamada muerte física, y nos van a poner a dar cuentas. Y toda nuestra película, toda nuestra vida que está grabada en el servidor perfecto en el paraíso, no la van a pasar. Y nos vamos a acordar de muchos momentos y de alguna manera es recordar que cada momento a momento vamos armando, desarmando nuestra alma
que es el vehículo en el cual vamos a viajar, el vehículo moroncial, y que haya una abundancia de misericordia y perdón, sería mi pequeña y atrevida recomendación. Siguiente, por favor, hermanitos. Muchas gracias. El 139:12:8 dice: esta es pues sencillamente la razón por la cual Jesús permitió que Judas siguiera hasta el fin, haciendo siempre todo lo posible por transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Apóstol débil y confundido. Judas creció intelectualmente con las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no hizo progresos en la adquisición de un carácter espiritual como lo hicieron los otros apóstoles. Esta parte es importante, donde tenemos que entender intelectualmente, sí, tiene que haber comprensión intelectual, sí, pero tiene que venir inmediatamente un fruto espiritual. Este fruto espiritual es imprescindible, es básico que exista. Los demás apóstoles sí lo hicieron, pero Judas comprendió, pero no pudo otorgar fruto. Siguiente, hermanito Osvaldo, por favor. Muchas gracias. Los mundos se encuentran difícil perdonar a Judas y su nombre ha sido execrado en todo un vasto universo, ¿no? Busqué esta palabra en el diccionario, no la conocía, y significa, o la encontré en el Google, como una especie de, entre comillas, permítame decirlo así, así lo comprendí, como maldición que tiene que ver, que se otorga con una parte religiosa, pero que un religioso otorgue maldición, pues no se me hace congruente, ¿no? Pero sin embargo el libro lo dice aquí, ya lo comentaremos un poco más adelante. En el 139:12:1 dice: Judas Iscariote, el 12º apóstol, fue escogido por Natanael. Los padres de Judas eran saduceos, y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Entonces, Judas tenía esa llamita de fe. Judas quería continuar, era admirador de Juan y no pudo entender por qué Jesús no fue a rescatar a Juan y permitió que le cortaran la cabeza, literal. De alguna manera hay eventos espaciotemporales que nos pueden parecer injustos, pero Judas no comprendía, y puede que nosotros tampoco comprendamos, que haya cosas que nos parezcan terriblemente malas, pero que realmente no lo son. Lo son bajo un juicio espaciotemporal miope como el nuestro, pero no ante el juicio muchísimo más perfecto de Jesús. Y es por eso que uno tiene que decir: mi Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque uno puede pedir cosas que no son justamente las correctas de actuar en consecuencia, no tan asertiva espiritualmente hablando. Por favor, hermanito Osvaldo. Gracias. Judas ingresó en la intriga vil y vergonzosa para traicionar a su señor y maestro y prestamente llevó a cabo el nefasto proyecto. Andrés nombró a Judas tesorero del grupo, posición para la cual estaba eminentemente dotado, y hasta el momento de traicionar a su maestro llevó a cabo las obligaciones de su posición justamente con honestidad, fidelidad y con la mayor eficacia. O sea, él tenía cosas bastante valiosas también. Por favor, hermanito Osvaldo. Judas era un buen hombre de negocios. Ninguno de los 12 jamás criticó a Judas. En Judas sucedió todo dentro, no lo exteriorizaba. Tenía el veneno dentro, no lo sacaba, no lo ventilaba. La siguiente, por favor. Judas cavilaba cada vez más frecuentemente sobre sus desilusiones personales, cayendo finalmente víctima del resentimiento. Tantas veces había sido herido sus sentimientos que terminó en una forma anormal por recelar de sus mejores amigos y aún hasta el maestro. Finalmente terminó por estar obsesionado con la idea de desquitarse, de hacer lo que fuera para vengarse, sí, hasta de traicionar a sus compañeros y a su maestro. Siguiente, por favor, hermanito. Pero estas ideas malignas y peligrosas no cobraron forma definitiva hasta el día que una mujer agradecida rompió una valiosa caja de incienso a los pies de Jesús. A Judas le pareció esto un desperdicio, y cuando expresó este sentimiento públicamente, solo para ser terminantemente acallado por Jesús ahí mismo, en presencia de todos, este fue el factor desencadenante. Ese acontecimiento determinó la movilización del odio, el agravio, la malicia, el prejuicio, los celos y la venganza acumulados durante toda una vida. Es decir,
Judas tenía una expectativa y él, de alguna manera, como tesorero, pues cuidaba los dineros y él veía que ese era un desperdicio, no podía contextualizar. Era un miope, le interesaba el dinero. No hablo de una miopía de vista, hablo de una miopía de consideración, de poder ver en forma global el evento. Y para él veía un desperdicio de dinero y él era un señor de dinero. De ahí hay que tener mucho cuidado. El dinero no lo puedes hacer tu Dios porque por hacer ese dinero puedes perder tu alma, ¿no? Que aparentemente es parte de lo que vivió Judas. Entonces, Jesús correctamente le dijo, oye, no, espérame, es correcto. Pero Judas no pudo escuchar eso, pasó por su mente, no lo pudo filtrar correctamente, no cumplió su expectativa que tenía Judas y justamente fue el factor desencadenante, como correctamente lo están señalando los reveladores aquí. Este fue el punto palanca, fue el punto que es una avalancha en la mente de Judas y se desencadenó. Siguiente, por favor, hermanito. Gracias. El 139, 12:10 dice, y allí mismo decidió vengarse, aún sin saber de quién, pero cristalizó toda la maldad de su naturaleza en la única persona inocente, en el drama sórdido de su vida inafortunada. Sencillamente porque ocurrió que Jesús fue el actor principal en el episodio que determinó su tránsito desde el reino progresivo de la luz hasta el dominio autoelegido de las tinieblas. Siguiente, por favor. El maestro había advertido a Judas en muchas ocasiones, tanto en privado como en público, que se estaba descarriando. Pero las advertencias divinas suelen ser inútiles frente a una naturaleza humana amargada. Jesús hizo todo lo posible dentro del marco compatible con la libertad moral del hombre. O sea, Jesús constantemente, desde que lo acepta, sabía que había un riesgo, Jesús lo toma y de alguna manera, pues, Judas no quiso escuchar esto, pero Jesús insistía en darle oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero sabemos que las oportunidades no son eternas. Siguiente, por favor, hermanito. Gracias. Para evitar que Judas eligiera el camino equivocado, finalmente llegó la gran prueba. El hijo del resentimiento fracasó, se dio a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y que rápidamente lo precipitó en la confusión, la desesperación y la depravación. Siguiente, por favor, hermanito. Muchas gracias. El 139, 12 dice, Judas ingresó en la intriga vil y vergonzosa para traicionar a su señor y maestro y prestamente llevó a cabo el nefasto proyecto. Durante el proceso de ejecución de sus planes traicioneros concebidos en la cólera, tuvo momentos de pesar y de vergüenza, y estos intervalos de lucidez cobardemente concebía, como una defensa en su propia mente, la idea de que Jesús posiblemente ejercería su poder y se salvaría a sí mismo en el último momento. Siguiente, por favor. El 139, 12, 13, cuando este asunto sórdido y pecaminoso estuvo concluido, este mortal renegado con tanta ligereza vendió a su amigo por 30 piezas de plata para satisfacer su anhelo de venganza que tanto tiempo acariciado. Se apresuró a cometer el acto final de su dramática fuga de las realidades de la existencia mortal, el suicidio. Siguiente, por favor, hermanito. Los 11 apóstoles estaban horrorizados, estupefactos. Jesús tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos se encuentran difícil perdonar a Judas. Su nombre ha sido execrado en todo un vasto universo. Siguiente, por favor. Gracias. En estos antecedentes, tengo ya, según me dice, mi reloj ha pasado 1:30 del tiempo. Estos antecedentes hablan básicamente de la importancia de la misericordia, de la importancia del amor, y entre otras palabras habla que Jesús viene aquí a hacerse en su séptimo otorgamiento más misericordioso de formas nuevas, para poder ser y recibir la plenitud y la soberanía de su universo Nevadón, concluyendo este séptimo otorgamiento. Entonces, quisiera concluir aquí la presentación para abrir los micrófonos y ofrecer nuevamente una disculpa de mi ignorancia
digital y como dice el hermanito Armando, pues cuando sea mi siguiente oportunidad de presentar, prometo mandar a Angelita el respaldo para que no tengamos esta pérdida de tiempo. Así es que adelante, por favor, que se abran los micrófonos para sus valiosos comentarios. Bueno, Ricardo, como siempre, mil y mil gracias por participar. Como dije al principio, este es un tema bastante álgido, digámoslo así, porque todos tenemos conceptos diferentes sobre quién fue Judas. Es un tema muy lindo, la verdad, me parece muy lindo. Yo veo mucho al Judas humano, al Judas, como tú explicaste, dijiste y sabemos y hemos visto aquí en esta quinta revelación, todo se lo tomaba personal, eh, era inseguro de sí mismo, desconfiaba de su propio carisma, celoso, quería ser el preferido de Jesús. Bueno, en fin, tenía tantas cosas de humano, tantas al mismo tiempo, que pienso que por eso mismo esa mentecita se le enfermó y lo llevó a ser para llamar la atención y para poder como sanar tanta herida que él sentía, pues sí, vender a su maestro. No sabía la magnitud, creo que no alcanzaba a sentir la magnitud de lo que estaba haciendo. Porque fíjese que cuando ya empezó a tomar conciencia, pues su salida fue el suicidio. Te agradezco y quienes van a participar, porque si no aquí me quedo armando adelante. Muchas gracias, una linda presentación, Ricardo, un magnífico tema, apasionante, toda esa visión psicológica que trae el libro de lo que pasó al interior de la mente y del corazón de este hombre y ese juego de un azar trágico en el acompañamiento en los días finales del maestro, pues nos conmueve a todos. Pero quizá en el documento 139 hay algo que quiero destacar que tú mencionas allí es que se duda realmente que él ha llamado al maestro de todo corazón. Yo creo que su falta más grande fue su falta de amor, porque todo lo demás, si hay amor, termina cediendo, pero la falta de amor por el maestro eh, fue la evidencia de todo lo que hizo. Magnífico tema, digno de todo, de la literatura, de todo lo que uno piensa. Judas siempre marca el camino de la historia de la tradición humana. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario. Gracias a ti, Armando. Adelante, Lucy. Bueno, primero felicitar a Ricardo por la manera en que ha tocado este tema. Me ha hecho, como que dice, pensar en cosas que no había pensado. Me ha hecho profundizar bastante en ese aspecto de que el momento, como dices tú, el momento que desencadenó todos los sentimientos de venganza y todo de Judas fue el momento en que él reclamó porque el perfume consiguió que lo podían haber vendido y tener más Correcto. dinero. Y entonces, pues el propio Jesús le reclama. Porque yo digo, así como se cuenta la vida de Judas, él tuvo muchas decepciones desde su punto de vista. O sea, él tenía expectativas sobre las otras gentes o las otras personas que lo rodeaban que no se cumplieron. Lo mismo le pasó con Jesús, pero esto me llama a pensar por qué fue el momento detonante. Porque yo creo que en el fondo Judas amaba a Jesús. Por eso le dolió más que todos los desengaños que había tenido en toda su vida. Ese es el punto que ahorita me acaba de tocar y que me voy a quedar analizando un poco. Porque la verdad es que sí veo que si le dolió tanto es porque lo amaba. Porque si a mí me hace algo una persona que yo no conozco ni nada, yo lo dejo pasar. Pero si alguien que yo quiero y que significa para mí mucho, me hace algo, bueno, que a mi manera de ver sea injusto, aunque no sea así, entonces quiere decir, ¿por qué duele? Que hay un amor ahí. Eso es lo que yo quisiera
No sé, voy a quedar meditándomelo un poco, pero si tú me puedes dar unas pistas para seguir Sí, pensando claro. o aclarando eso, por favor. Claro, mi querida hermanita Lucy, los seres humanos somos un conglomerado muy singular. De entrada somos de naturaleza dual. Tenemos, sí, ciertamente un fragmento no diluido de Dios, que es nuestro ajustador en la mente, pero simultáneamente viajamos sobre un cuerpo de origen animal, con mucho respeto lo digo, y por lo tanto tenemos varios, entre comillas, yoes o facetas de personalidad, y a veces toma un lugar una y lugar otra faceta. Y Judas vivía esto, ¿no? O sea, si visualizamos cómo se molesta, lo que él vio como un desperdicio de dinero, ¿no? Porque él era el tesorero, él mandaba dinero a las familias que necesitaban de los mismos apóstoles, él surtía dinero y lo hacía bien, entonces él hacía su chamba bien, pero de alguna manera, como no tuvo una infancia correcta, como no le enseñaron a perder, como tuvo papás orgullosos y soberbios, le modelaron esta parte también. Entonces, desde mi punto de vista, hay varias atenuantes que tiene Judas. Sí amaba a su maestro, pero ese yo de amor que de Judas no permanecía todo el tiempo al mando, más bien permaneció en el momento, eh, algunos momentos, algunos instantes o flashazos, y no pudo detenerse, o sea, y como no exteriorizaba, yo pienso que si hubiera dicho a Pedro, Pedro le hubiera dado un par de bofetadas, le hubiera dicho, oye, no, ¿qué estás a punto de hacer? Pero es una lección para nosotros que tenemos que compartir, que tenemos que decir, quizás en nuestro grupo, con mucha confianza, estoy viviendo esto, me está carcomiendo el alma, ¿qué hago? Y entonces espejeamos, que justamente una terapia, de eso trata, poder espejear y que la otra persona te dé un punto de vista que tú no puedes ver, una interpretación que no puedes ver. Pero sí, mi querida hermanita Lucy, definitivamente sí hubo muchos chispazos de verdadero amor, pero simultáneamente al final, o casi al final, pesó la parte de la avaricia, del odio, de esa autogratificación, pero en el mero final, cuando se quita la vida, realmente dice, no merezco vivir, hice una cosa terrible, y ese es el arrepentimiento que al final de cuentas venimos al planeta a aprender. Y desde mi punto de vista, Judas aprendió la lección. Gracias, hermanita Lucy, por tu aportación. Gracias a ti, gracias por la explicación. Lucy, Tatiana participa diciendo, Lucy, para mí no fue decepción, sino pena y vergüenza, porque Jesús lo reprendió públicamente. Es el Ujú. aporte de nuestra Tatiana. Fabián, continúa. Gracias, sí, yo quiero hacer dos preguntas. La primera, acerca de si Judas perdió su alma antes de cometer el suicidio, y ya pues toda esa serie de resentimiento, de sentimientos de venganza, de odio, y de que inclusive pues Jesús lo reprendía privadamente, públicamente, y no mostraba arrepentimiento, pues esos son como signos de que podía haber perdido el alma. Entonces esa pues como la primera pregunta. Y la segunda, pues dependiendo si perdió o no perdió el alma, si habrá renacido después del morón. Pues ¿Quién le quiere contestar? Adelante, Ricardo. es bien difícil, hermanito, poder decir nosotros como humanos si perdió el alma. Podremos dar nuestra opinión, pero justamente ese juicio, en la parte que ya no presenté por mis errores de tiempo, que consumieron tiempo, hablo de los ancianos de los días y que ellos tienen la capacidad, y son los únicos que tienen la capacidad, por tener el linaje y perfección divina que tienen, paradisíaca inclusive, de decir quién va a ser extinguido y quién no. Entonces, si perdió el alma, creo que humanamente nadie podríamos decirlo, ¿no? Pero en base al arrepentimiento que tuvo y el suicidio que tuvo y la pena máxima que se autoaplicó, desde mi punto de vista, sí había alma que rescatar. Pero es mi opinión personal y cada quien puede tener muy válidamente la suya. Sería mi opinión. Osvaldo, Pues
Ricardo precisamente al final dijo algo con lo que yo me identifico. Nosotros debemos recordar que la revelación nos enseña que tenemos un libre albedrío. Y Judas utilizó ese libre albedrío, pues nosotros sabemos que se escoge bien o mal. Hay una ley de polaridad, de positivo y de negativo. Y él escogió, a pesar de todo lo que vivió con Jesús y a pesar de todas las enseñanzas que en igualdad de condiciones Jesús repartió para sus apóstoles y para él mismo, pues escogió lo que hizo. Ahora, el asunto se presenta cuando, como dice Ricardo, hubo un momento en que él se arrepiente. El hecho de que él no reciba las monedas, ahí empieza el arrepentimiento, o antes, porque va a hacerles el reclamo a los que están crucificando, a los romanos, pues que cogen preso a Jesús. Entonces, él después decide libremente, pues, suicidarse porque ve que no hay una compensación. Ahí hay una duda que nace. Realmente no, él siente que no hubo una compensación o hubo por parte de los que le dieron 30 monedas, quería más, quería otro tipo de compensación o realmente se arrepintió. Si realmente se arrepintió, yo me adhiero a la opinión de Ricardo en el sentido de que eso no lo podemos decir, pero de que hay un alto porcentaje de que él se haya salvado, de que su alma se haya salvado. Porque a pesar, ahora el otro problema es el suicidio, pero como dice Ricardo, eso no lo podemos dilucidar nosotros. De pronto, cuando estemos en la moroncia, podremos mirar qué pasó con él y eso ya es asunto de los ancianos de los días, efectivamente. Muchas gracias, era eso lo que quería decir. A ti, Osvaldo, mil gracias. Octavio. Hermanitos, buenas tardes. Hermanito Ricardo, fíjese lo que dice el documento 193, dice. Perdona, se me movió. Dice, estos son, pues, estamos hablando de Judas, ¿verdad? Los factores mentales e influencias del mal que tomados todos juntos explican por qué un creyente en Jesús con buenas intenciones y de otra manera, previamente sincero, aún después de varios años de asociación íntima con la personalidad transformadora de Jesús, fíjese, con la asociación íntima con la personalidad transformadora de Jesús, abandonó a sus hermanos y repudió una causa sagrada, renunció al sagrado llamado y traicionó al divino maestro. Fíjese, teniendo él todo este contexto, aún así, pues ya sabemos qué pasó con él. Pero fíjese lo que dice el documento 76. Dice, no es que necesitara Urantia un hijo creador para poner en regla sus asuntos enredados, sino que el mal y el pecado en Urantia ofrecieron al hijo creador un trasfondo más espectacular ante el cual revelar. En este caso yo diría que esto le permitió a Jesús un trasfondo espectacular de que las personas que tienen esta condición de procesos o de batallas mentales, ¿no? O de problemas emocionales, les puede causar esto. Entonces yo me pregunto, si Judas no iba a Jesús, ¿por qué Jesús no insistió en ayudar a Judas? Entonces para mí que aquí había un trasfondo para ponernos el ejemplo y que nos sirviera en estos tiempos de que si continuamos en esas situaciones emocionales y no salimos de ello, pues va a pasar esto con cualquier persona que tenga esa condición. Entonces yo creo que el maestro sí pudo haberlo salvado, mas sin embargo lo dejó como ejemplo, ¿verdad? Porque él quería un trasfondo más espectacular para poderle dar énfasis a este tipo de emociones, ¿no? Y de deficiencias mentales. Entonces yo por esta situación que lo veo yo así, porque Jesús lo usó como ejemplo, porque lo pudo haber cambiado, ¿no? Porque aquí dice, ¿sí? La personalidad transformadora de Jesús, y Jesús no insistió en ello. Entonces lo dejó como ejemplo para nosotros.
Por esa razón yo no voy a ser ni abogado defensor ni fiscal. Soy jurado y lo declaro inocente. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Gracias, Ernesto. Octavio. Gracias. Maravilloso, Octavio. Pablo, Gracias. Bueno, por supuesto, empiezo por decir que nosotros ni somos en este sentido del juicio divino, ni abogados, ni fiscales, ni nada por el estilo, ¿verdad? No pintamos allí nada. Nos podemos hacer medianamente dar una opinión desde nuestro limitadísimo punto de vista humano, sin contar con las herramientas necesarias para poder sentarnos nosotros en ningún banquillo de juicio ante la posibilidad de jugar. Sin embargo, los reveladores dan bastante información al respecto, muchísima diría yo. Y voy a empezar por compartir algunas. En el documento 139, justo de hecho lo leyó Ricardo, dice, para Jesús era una aventura en la fe. ¿Sí? Desde el principio el maestro entendió plenamente las debilidades de este apóstol y supo muy bien los peligros de admitirlo en el círculo de los apóstoles, pero le dio una oportunidad, ¿verdad? Sí, le dio una oportunidad porque eso es lo que hacen los hijos creadores, es normal darles la oportunidad, ¿sí? Pero sin embargo, dice lo siguiente aquí. La puerta, la puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos. Todo el que quiera puede venir. No hay restricciones ni cualificaciones, salvo la fe de aquel que viene. Es esta pues sencillamente la razón por la cual Jesús permitió que Judas siguiera hasta el fin, haciendo, y voy a recalcar las palabras del revelador, haciendo siempre todo lo posible por transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Aquí quiero aclarar porque estaba diciendo ahorita Octavio que Jesús lo podía cambiar. A ver, Jesús no podía afectar el libre albedrío de Judas. Jesús podía contribuir con toda la mayor influencia positiva, pero a fin de cuentas era una decisión de Judas, una decisión individual. Luego, aquí dice, cuando la luz no es recibida con honestidad y cuando no se vive según la luz, tiende a hacerse tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente con las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no hizo progresos en la adquisición de un carácter espiritual como lo hicieron los otros apóstoles. Falló en obtener un progreso satisfactorio personal en la experiencia espiritual. Y así sigue hablando de Judas, ¿verdad? Hasta que dice aquí abajo que él claramente traicionó a sus compañeros y a su maestro. Pero voy a ir es mucha la información que hay, pero voy a agarrar lo mejorcito de una y de otra. Aquí justo Octavio otra vez habló del documento 193, las causas de la caída de Judas. Y vemos cómo, a ver, antes de leer esta parte, quiero dar un contexto. Es necesario, nos dicen los reveladores claramente, la fe es la llave para la sobrevivencia, pero una vez que la puerta está abierta hay que rendir los frutos del Espíritu. Hay que rendir los frutos. Acabamos de leer que Judas no creció. Ahora vamos a leer algo más sobre Judas, a ver si entra dentro de esas posibilidades de haber rendido frutos. Dice aquí, Judas fue derrotado en sus batallas en la lucha terrenal debido a los siguientes factores. Era una persona que tendía a aislarse, era altamente individualista, eligió crecer tornándose cada vez menos sociable y más encerrado en sí mismo. De niño se le había hecho la vida demasiado fácil, resentía amargamente la derrota, siempre esperaba ganar, no sabía perder con Donaire. No adquirió una técnica de filosofía para enfrentarse con el desencanto. En vez de aceptar las distribuciones con características comunes y regulares de la existencia humana, infaliblemente recurrió a la práctica de culpar a una persona en particular o a un grupo de asociados por todas sus dificultades y decisiones personales. Era rencoroso. Constantemente alimentaba la idea de vengarse. No le gustaba enfrentarse francamente con los hechos. Era deshonesto en su actitud hacia las situaciones de la vida. Le gustaba hablar de sus problemas personales con sus asociados inmediatos. Le disgustaba, perdón. Se negaba a hablar de sus dificultades con sus verdaderos amigos y con los que realmente lo amaban. Durante todos los años de asociación no recurrió ni una sola vez al maestro con un problema puramente personal. No aprendió nunca que las verdaderas recompensas de una vida noble son, en última instancia, los premios espirituales, que no siempre se distribuyen durante la cortería en la carne. Como resultado de su persistente aislamiento de personalidad, y no sé si recordamos que en el libro nos habla un montón de las consecuencias de lo que es el aislamiento de la personalidad, que es totalmente egocéntrico, totalmente que vive para sí.
Sus penas se multiplicaron, sus congojas crecieron, sus ansiedades aumentaron y su desesperación se profundizó casi más allá de lo soportable. Aunque este apóstol egocéntrico y ultraindividualista tenía muchos problemas psíquicos, emocionales y espirituales, sus dificultades principales en la personalidad era que se aislaba. Mentalmente era suspicaz y vengativo, de temperamento agrio y vindictivo, peleón pues. Emocionalmente no tenía ni amor ni perdón, socialmente no confiaba en nadie, era casi completamente contenido en sí mismo. En espíritu se volvió arrogante, ambicioso, egoísta. En la vida ignoró a los que lo amaban y en la muerte no tuvo ningún amigo. Estas son pues los factores mentales, influencias del mal que todos juntos explican por qué un creyente en Jesús con buenas intenciones y otra forma previamente sincero, repito aquí, previamente sincero, aún después de varios años de asociación íntima con la personalidad transformadora de Jesús, abandonó sus hermanos, repudió una causa sagrada, renunció al sagrado llamado y traicionó a su divino maestro. Por último, aquí nos hablan de la misericordia divina, ¿sí? Y dice, para ir al tema en concreto, puesto que la misericordia no ha de ser volcada sobre aquellos que la desprecian, la misericordia no es un don que pueda ser pisoteado por los rebeldes persistentes del tiempo. Sin embargo, aunque la misericordia así sea de preciosa y tan amorosamente otorgada, tu crédito individual está siempre muy en exceso de tu habilidad para agotar las reservas. Si eres sincero, recordamos lo que acabamos de leer de Judas, en tu propósito y honesto en tu corazón. Pero aquí hay una parte que me parece, aquí está, de hecho me la había saltado. Cuando se agota la misericordia, cuando la memoria de la misma atestigua su agotamiento, entonces prevalece la justicia y la rectitud decreta. También nos dicen los reveladores que la paga del pecado es la muerte, lo dicen literalmente, ¿sí? Entonces, si armamos todo esto en conjunto, y hace ratico estaba mencionando del arrepentimiento de Judas, a ver, Judas, ¿por qué empezó a arrepentirse? Porque recibió 30 monedas de plata cuando él tenía montones y montones de muchísimo más dinero. Todo el tesoro apostólico estaba bajo su custodia. Entonces, 30 monedas de plata era una grosería para él. Es porque no recibió los honores que él estaba esperando. Y al no recibir los honores le afectó lo único que a él le importaba, su ego nuevamente, su yo. Oh, no recibí los honores que tenía que recibir y empieza la caída de él. Y claro, luego de que ya se siente caído, que se siente él traicionado, que se siente él humillado, entonces ve las consecuencias de lo que hizo, que lo que hizo fue mal puro y duro, ¿verdad? Entonces es por eso que decide, en medio de su desesperación, tal vez ir a colgarse y lo que hace es caerse. Lo que quiero decir con todo esto es que aunque nosotros no estamos para juzgar a nuestros hermanos, todo el escenario que se nos presenta con respecto a Judas es terrible. Si una persona como Judas puede salvarse, entonces nadie, absolutamente nadie, puede morirse, porque se le permitió absolutamente todo. En tantos años de asociación con Jesús, no crecer espiritualmente. Es una persona con una personalidad tan transformadora, tan buena como era Jesús, va y lo traiciona. Entonces sería el colmo. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos poner un parangón, aunque sea un poquito digno, para que los seres humanos digamos que podemos sobrevivir. Tenemos que poder morir con honor para decir, bueno, lo intenté hacer lo mejor posible. Pero hacerlo como Judas es un deshonor total, es una indignidad de vida. Por lo tanto, yo creo a nivel personal que es imposible que una persona como Judas haya sobrevivido. Era eso lo que quería compartir. Ay, me puso a pensar esto muy fuerte. Gracias, Pablo. Uf. Marcelino, continúa. Gracias, Miguelita. Bueno, muy interesante su tema. Felicitaciones, Ricardo. Sí, en cuanto al amor, que los reveladores dicen que definitivamente que Judas creía, pudo haber creído en Jesús, pero que ellos consideran que no llegó a amarlo, por lo menos como los demás discípulos lo amaban. Entonces, y eso se confirma con el hecho de que no hizo crecimiento a nivel de alma, aunque era el más instruido, prácticamente el más instruido de los 12, no hizo crecimientos a nivel espiritual del alma, quizás hizo algunos crecimientos intelectuales, pero no fueron espiritualizados para que sus sentimientos de su alma fueran elevados.
y quizás eso pudo haberle aumentado esa posibilidad de traición. Y dicen los apóstoles que los demás, dicen los reveladores que los demás apóstoles tenían sentimientos muy parecidos en muchos aspectos a Judas en la tendencia egoísta, pero definitivamente la lealtad al maestro era por el amor que desarrollaron hacia el maestro. De manera que eso es importante tenerlo claro. Una de las cosas que a mí más me impresiona del caso de Judas es lo que dicen los reveladores en el documento 177 de la sección 4, eso está en la página 1925, por las jugadas que nos puede hacer el ego adicionales a las que ya nos ha hecho. Y dice así, esto es una de las cosas que más me sorprende, ¿no? Esos aspectos adicionales de oscuridad que el ego acumula, ¿no? Que el ego de alguna manera aumenta para llegar al fracaso, ¿no? Dice, ahora pues Judas, esto era camino a Caifás, cuando iba a comunicarse con Caifás. Ahora pues, Judas empezó a llenarse como nunca antes de un extraño resentimiento, porque Jesús no le había asignado nunca una posición de mayor honor. Durante todo ese tiempo había apreciado el honor de ser tesorero apostólico, pero ahora, en ese momento, yendo a la casa de Caifás, comenzaba a sentir que no era apreciado, que sus habilidades no se le reconocían. Repentinamente lo sobrecogió la indignación, porque Pedro, Santiago y Juan habían sido distinguidos en una asociación estrecha con Jesús, de modo que camino a la casa del alto sacerdote empezó a maquinar la forma de vengarse de Pedro, de Santiago y de Juan, más que preocuparse por pensar en traicionar a Jesús. Pero por sobre todas las cosas, en ese momento, una idea nueva y dominante comenzó a ocupar la atención máxima de su mente consciente. Había salido para conseguir honores para sí mismo, y si podía conseguirlo vengándose al mismo tiempo de los que contribuyeron a la mayor desilusión de su vida, mejor así. Cayó pues presa de una terrible conspiración de confusión, cayó pues presa de una terrible conspiración de confusión, orgullo, desesperación y determinación. Así pues debe resultar claro que no fue por dinero que Judas se encaminó en ese momento a la casa de Caifás con el objeto de planear la traición de Jesús. Entonces, pienso yo que es una enorme experiencia para que tengamos pendiente que cuando uno cae en el lodazal, si no se esfuerza por salir de allí, más lodo le va a caer por el producto de esa tendencia al ego. Con respecto a ese enigma que indiscutiblemente muchas personas tienen, especialmente los que conocemos esto, sobre el alma de Judas, piensa Marcelino, es una opinión totalmente personal de Marcelino, que al morir Judas, él tenía un cierto nivel de alma, porque dice que se enfrentó con su alma en ese momento con el juicio, y se habla del remordimiento y qué sé yo. Entonces piensa Marcelino que como el suicidio también es en cierta medida un pecado, en el caso de Venezuela es juzgado como si fuera un homicidio. Entonces, si el nivel de alma que él tenía al morir, poco antes de morir, no se lo llevó el suicidio, sino que le quedó algo de alma, tiene posibilidad de sobrevivir. Esa es una opinión muy personal. Si el suicidio se llevó el poquito de alma que tenía, pues no hay posibilidad de sobrevivencia. Pero por supuesto, eso lo saben las altas jerarquías divinas. Bueno, nuevamente felicitaciones, estimado Ricardo, y gracias, Angelita. Está muteada, Angelita. Angelita, no te oímos. Está sin sonido. Octavio, adelante, y luego ya cerramos la sala con Pablo, que quiere decirnos algo más muy importante. Entonces, Octavio, Pablo, y cerramos a Octavio, adelante. Sí, hermanita, mire, dice aquí el texto, dice, ¿acaso sea útil para los creyentes
en esta era y en eras por venir, recordar brevemente las causas de la caída de Judas a la luz de las observaciones del maestro y en vista del esclarecimiento acumulado a través de siglos sucesivos. Como resultado de su persistente aislamiento de personalidad, sus penas se multiplicaron, sus congojas crecieron, sus ansiedades aumentaron y su desesperación se profundizó casi más allá de lo soportable. Aunque este apóstol egocéntrico y ultraindividualista tenía muchos problemas psíquicos, emocionales y espirituales. Sus dificultades principales eran en personalidad. Él se aislaba, mentalmente era suspicaz y vengativo, en temperamento era agrio y vindictivo, emocionalmente no tenía ni amor ni perdón, socialmente no confiaba en nadie, era casi completamente contenido en sí mismo, en espíritu se volvió arrogante, ambicioso y egoísta. En la vida ignoró a los que lo amaban y en la muerte no tuvo amigos ninguno. Entonces, fíjese, este hombre estaba lleno de problemas emocionales. Yo pienso que Jesús lo dejó como ejemplo para que nosotros pudiéramos entender esa importante aprendizaje de que pues Dios nos puede cambiar. Créanme que yo era peor que Judas y me cambió. Entonces, para mí a Judas lo ocuparon como un ejemplo y para mí fue una herramienta del maestro. Porque si Judas no se acercaba al maestro, ¿por qué el maestro no se acercó más a Judas? Si nosotros ahora en estos tiempos podemos ir a ver a un terapeuta y a veces te cambian los terapeutas, si no, pregúntale al hermano Ricardo, ese es su tema de él. ¿Por qué Jesús no insistió? ¿Y quién era Jesús? Todos sabemos quién era Jesús. Entonces, para mí, Judas fue una herramienta que Jesús utilizó para darnos este ejemplo. Por eso yo creo que Judas es una persona inocente que pudo haberse dándole otra oportunidad en el plano que se encuentra ahora. Gracias y gusto en saludarlos. Ahorita está muteada, pero yo supongo que puedo hablar yo. Bien, iba a mostrar dos citas que faltaron. Fíjense lo que dice aquí. Este es una cita, o sea, es literal lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? El caso de Judas ilustra la verdad de aquel proverbio que dice, hay un camino que al hombre le parece justo, pero cuyo fin es la muerte. ¿Sí? Es totalmente posible caer víctimas del grato engaño que lleva de una adaptación placentera a las sendas del pecado y de la muerte. Están seguros de que Judas fue siempre leal a su maestro y a sus compañeros apóstoles en el aspecto financiero. El dinero no pudo nunca haber sido el móvil de la traición a su maestro. Eso estaba claro allí. ¿Sí? Muchas veces lo hemos repetido y está claro en ese sentido. Pero voy a leer ahora la otra parte, que es esta. Perdón, que ya va que no. ¿Por qué no me escribe? Hola. No entiendo por qué no sirve eso. Allá, aquí está. El maestro había advertido a Judas en muchas ocasiones, tanto en privado como en público, que se estaba descarriando, pero las advertencias divinas suelen ser inútiles frente a la naturaleza humana amargada. Jesús hizo todo lo posible. Esto responde a lo que estaba ahorita diciendo Siller, que es que si Jesús, ¿por qué no había hecho más o se había acercado? Jesús hizo todo lo posible dentro del marco compatible con la libertad moral del hombre para evitar que Judas eligiera el camino equivocado. Ahora, finalmente llegó la hora prueba. El hijo del resentimiento fracasó. Cedió a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y que rápidamente lo precipitó en la confusión, la desesperación y la depravación. O sea, información sobre la personalidad de Judas, sus posibilidades de todas las posibilidades que Jesús le dio, que Jesús lo amaba, que estuvo 4 años con él, que hizo todo lo posible para salvarlo.
está claro, o sea, los reveladores nos lo dicen claramente, no podemos, o sea, sería lo peor que pudiéramos hacer, envidiarle a Jesús la falta de actuación para salvar a Judas. Jesús hizo todo lo humanamente posible para salvar a Judas, pero Judas no decidió salvarse. Sí le puso un ejemplo ahorita y dijo, no, yo fui, no recuerdo, dijo, yo fui peor que Judas. Ok, sí, pero tú cambiaste, tú diste el paso al frente, tomaste una decisión, hiciste un cambio y cambiaste tu conducta, lo estás haciendo, sigues tratando de mejorar. Judas no hizo eso. Eso es lo que nos dicen los reveladores. No creció, creció intelectualmente, pero no creció espiritualmente. Y es exactamente lo mismo. Si tú a un niño agarras y le das pura alimentación mental, vamos a decirlo así, empieza a aprender cosas, pero no le das comida, o el niño no come, pues se muere porque el alimento intelectual sirve, pero tiene que alimentar su cuerpo. En el caso del alma, el alma se alimenta con valores. Dice claramente que no creció espiritualmente. Entonces, en mi opinión, está muy claro. Pero eso es solo mi opinión. Gracias. Gracias a ti. Agregaría la frase final que está en el 139 cuando dice, los mundos se encuentran difícil de perdonar a Judas y su nombre ha sido execrado en todo un vasto universo. Estoy de acuerdo con Pablo. Es correcto con esto que acabas de poner aquí. Y fíjate que si leemos la anterior, dice, cuando este asunto sórdido y pecaminoso estuvo concluido, este mortal renegado, que con tanta ligereza vendió a su amigo por 30 piezas de plata para satisfacer su anhelo de venganza, por tanto tiempo acariciado, se apresuró a cometer el acto final de su dramática fuga de la realidad de la existencia mortal, el suicidio. ¿No? Y lo que acabas tú de decir, los 11 apóstoles estaban horrorizados, estupefactos, Jesús tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos encuentran difícil perdonar a Judas y su nombre ha sido execrado de todo un vasto universo. Bueno, o sea, más claro que imposible. No sé si me permitirían cerrar, Angelita. Por supuesto, es tu sala. Muchísimas Claro, claro. gracias. Miren, Buen tema. la parte final no la alcancé por la cuestión del tiempo, con la cuestión de las láminas. No tengo la habilidad de muchos hermanitos del manejo de la computadora. Tendría que tomar un buen curso para esto, ¿eh? Me queda claro. Pero en esta parte que no pude marcar, tenía varias partes muy rescatables, donde hablan que Jesús viene aquí a aprender una nueva manera de ser más misericordioso. El Padre Universal otorga el amor, y justamente con esta parte, con el Hijo Eterno, llega a la tercera fuente y centro, donde otorga la misericordia. Y entonces esta parte de la misericordia es justamente lo que viene a modelar Jesús. Jesús vino aquí a modelar misericordia, no justicia. ¿De acuerdo? La justicia es de los ancianos de los días, y Jesús tiene inclusive el poder pasar, digamos, al siguiente nivel a una persona, inclusive se arriesgan a que haya una insurrección, ¿no? Con tal de darles el permiso. Entonces, se me hace extraño que de pronto algún hermanito diga, pues que no viene a enjuiciar, y al final de cuentas sí termina enjuiciando, y eso se me hace algo contradictorio. Si Jesús, que es mi líder, el mío personal, que lo admiro con toda mi alma, con todo mi ser, viene a un acto de misericordia y a otorgar misericordia, ¿quiénes seríamos nosotros para decir voy a otorgar justicia sobre esa persona? ¿No? Decir, no tiene alma, tomo yo el papel de los ancianos de los días y me ejecuto pues a Judas, ¿no? Entonces, siento que no estaríamos siguiendo el papel divino, el espíritu de la enseñanza de Jesús, de otorgar esa misericordia. Yo otorgo, antes que otra cosa, misericordia, no justicia. Habrá hermanitos que digan, no, yo sí otorgo justicia y no misericordia, pero recuerden que la semillita que están sembrando ahorita va a dar un fruto que nos vamos a tener que comer nosotros mismos, ¿eh? Ese es un comentario al tanto. Entonces, yo voto por la misericordia. Entonces, yo pienso que las autoridades, mucho más allá de lo humano, sí deben ser más misericordiosas que nosotros, puesto que Jesús vino a aprender en su séptimo otorgamiento, esto viene en los documentos, lo deben saber ustedes muy bien, de que va a recibir la supremacía de su universo a través de nuevas formas de misericordia, no de justicia. Pero cada quien tenemos nuestra opinión. Hay hermanitos que opinan que sí, hay que darle matarile a Judas, que ya no existe, que está difuminado, otorgan la parte del argumento del libro que lo dice, pero yo otorgo la parte del argumento, que no presenté, insisto, que habla justamente de esa misericordia que se tiene que otorgar y que Jesús vino aquí a otorgar esa misericordia. Habrá quien quiera abrazar la misericordia, yo la abrazo, y hermanitos aquí abrazan la justicia destructora.
cada quien la abrazara, cada quien tenía nuestra forma de pensar. Simplemente en mi profesión como terapeuta, yo intento justamente que mis pacientes personales abracen esa misericordia para que lo otorguen, para que puedan sanar heridas tanto personales como en las relaciones. Así es que, bueno, a final de cuentas, pues cada quien nos iremos con el fruto de la semillita, cada quien la haya sembrado. Y esta es una opinión personal y pues te agradezco mucho, Angelita, el tiempo que me otorgas hacia todo esto. Muchas gracias. Perdón, pero es que es imposible no agregar algo. Justicia destructora, dijiste. No, y Oye, eso no puede quedar grabado sin que haya una aclaratoria. No hay justicia destructora. La justicia sin misericordia no es justicia. ¿Sí? La justicia más misericordia es la verdadera justicia. Y la justicia implica que la decisión propia de traidores como por ejemplo Lucifer, Caligastia, ellos mismos escogieron su destrucción. La justicia simplemente decreta que al no haber cumplido con el objetivo de crecimiento y haber abrazado el mal, abrazado el pecado, ellos mismos se destruyeron. ¿Sí? La justicia simplemente es la aplicación de las causas, la comprensión, la misericordia y llega a una conclusión. Pero la justicia no es destructora. La destructora es el pecado. El mal es el destructor. ¿Qué hacemos? Démosle la bienvenida a Arturo García y démosle la palabra, alarguemos esto. Bienvenido Arturo, aquí a Urantia desde el Amor. Un abrazo, Arturo. Qué bueno tenerlo con nosotros. Toma la palabra y abre el micrófono. hace rato Muchas que no gracias. veíamos a Arturo. Nada más rápida, no quiero alargar mucho lo que ya ustedes han dialogado. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Lo ha explicado de forma maravillosa, como siempre, hermano, sublime lo que explicas, muy claro. Pero también quiero agregar que es importante para nosotros como lectores comprender el plan divino de ascensión, porque eso nos va a dar el factor para discernir lo que estamos platicando. Precisamente lo que el hermano Pablo explicó de cómo funciona todo el plan perfecto y divino de ascensión. Si eso no lo comprendemos, no podemos comprender todos los actos de la justicia y la misericordia que pudieron darse o no a Judas. Es indispensable comprender también el plan divino de ascensión. Creo que Pablo lo podría explicar mucho mejor que yo, porque ahí se resume cómo trabaja todo, porque si no, ¿qué caso tendría que el Padre nos otorgara libre albedrío si, por ejemplo, como lo explica Octavio, lo usaran como un modelo? Pues no habría caso. Simplemente es que no hemos comprendido realmente cuál es el plan de ascensión. Todo se basa en la justicia y en la misericordia de Dios para el plan perfecto y divino. Eso es lo que yo les sugiero que estudien también a profundidad, porque eso nos da el resultado para comprender cómo es que se tomaron las decisiones en base a los hechos. Y en este caso, como lo manifestó Pablo, Jesús hizo todo lo posible para salvar a Judas. Incluso hizo su último intento de salvarlo cuando Judas lo iba a entregar con el beso. Él se le presenta al guardia inmediatamente: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Se hizo de lado, evitó a Judas y él mismo se presentó para que él no tuviera que incluso hacer esa traición. Todavía fue su último esfuerzo para evitar la traición de Judas. Y sin embargo, Judas, para poder justificar sus acciones, tuvo que ejercer el beso de traición. Jesús se cansó definitivamente, como lo explica, el libro lo explica muy claro, pero yo con mis palabras, Jesús se cansó de hacer todo ese esfuerzo, pero no puede interferir en el libre albedrío. Esa es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Judas rectificó su traición, ya Jesús no podía hacer nada. Simplemente ya no podía hacer nada, pero él todavía insistió en salvarlo. Bueno, era lo que quería agradecer. Y algo, perdón, antes que me retire, como mencionaba Pablo, nosotros
podemos ir a buscar ayuda, pero nosotros, los que estamos equivocados, Judas pudo buscar la ayuda de Jesús, nunca lo hizo. El terapeuta está ahí, pero si nosotros nunca buscamos al terapeuta, el terapeuta no puede hacer el milagro. Eso es definitivo. Gracias por extenderme. Bendiciones, familia. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, Arturo, por visitarnos. Quedas totalmente invitado. Qué bueno que nos acompañes cuando puedas. Gracias. Es un honor y un privilegio para mí acompañarlos. Gracias. Tan bello, gracias. Bueno, mi Octavio, esta sí es la última palabra, dale. No, simplemente que como lo dijeron ustedes, si es verdad, Jesús respetó el límite, ¿no? De Judas, y por eso ya no insistió, pero yo no puedo aceptar que un hijo creador como Jesús no pueda cambiar a una persona. Simplemente hizo lo más que pudo dentro de los límites que le permitían y después lo dejó como ejemplo para que no lo sigamos haciendo. Pero yo creo que le faltó insistir un poquito. Si hubiera querido cambiar las cosas con profundidad, pero así lo dejó y ahora nos sirve de ejemplo para que no vuelva a suceder. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias a ti, mi Octavio. Hay que dejarlo así porque tú insistes en lo que tú crees y eso está muy bien. Está sembrado ahí donde tienes que estar. Ven, Pablo, está diciendo Lucy que a ver si nos das una charla sobre el plan de ascensión que mencionó Arturo. Me parecería excelente cuando descanses, dinos, es que Pablo, en este momento. Bueno, Les prometo que entonces, apenas tengo una oportunidad, les aviso y lo hacemos. ¿dentro de otro año? Ya llevamos un año sin ninguna ponencia tuya. Bueno, listo. Te Mira, Oiga, esperamos. mira, si apenas no, van 3 meses, 4 meses. No, tú este año no has puesto, este año no La nos has reapertura de hablado. la sala. Obvio. Ah, él nos Apertura de la abrió sala. las alas, sí. Claro. Claro, las primeras boletas nos las vendió él, claro. Lleno total, ya me acuerdo. bueno, Bueno, no mis veo a, niños, Hace gusto verlos. no igualmente, veo entonces a, nos Felicitaciones a todos. despedimos. no veo a Ricardo para despedirnos de él, pero bueno, No, de todas parece que se fue o tuvo que salir, algo le pasó. Muy, muy buen tema y buenas noches a todos. Me agradó volverlos a ver. Sí, yo los lunes me costaba trabajo, pero creo que estoy arreglando el asunto. A ver si podemos volver a entrar los lunes. Que los lunes para mí era. Maravilloso, Osvaldo. Maravilloso, este es tu espacio. Aquí te Me encantó esperamos. verlos. Un abrazo, ¿ok? Igualmente, para todos, gracias, gracias, gracias. Trataremos de tener a nuestro Armando Rodríguez el 9 de septiembre. Rodríguez no, Sí, Gutiérrez. Armando Gutiérrez, que dije Rodríguez. sí. Ay, es que se acaba de morir una amiga, Guiomar Rodríguez. Me acabaron de escribir, entonces la tengo aquí. Qué pena, Sí. discúlpame. Voy a hacer, no sé, como dentro de los libros hay un planteamiento del modelo de Estado y de gobierno, muy de la parte de la política y de modelos hasta la unificación de los estados. Entonces quiero hacer una charla de esa parte, que son como 4 o 5 documentos que toman el tema, de la política de Estado en el mundo, desde la visión del libro. No sé, vamos a ver. Ok. Todo Bueno, lo tuyo es fabuloso.